Parámetros opcionales. En esta clase vamos a conocer todas las posibilidades que tenemos a la hora de diseñar, de definir una función en Dart y cómo podemos construir los parámetros que esa función va a recibir. Vamos a empezar con los parámetros nombrados o lo que se conoce en inglés como named parameters. Los parámetros nombrados nos permiten poner los parámetros en el orden en el que nosotros queramos, ya que cada parámetro va a tener un nombre. Vamos a definir una función que nos sirva para mostrar el nombre completo de una persona. De manera que esta función va a definir parámetros nombrados, o lo que se conoce como named parameters. De manera que aquí vamos a recibir, abrimos unas llaves que nos indican que vamos a definir los parámetros cada uno con un nombre. De manera que en este caso vamos a poner que queremos recibir un parámetro que se llame nombre y otro parámetro que se llame apellidos. De manera que vamos a tomar esos parámetros y los vamos a imprimir por la consola. Vamos a imprimir en primer lugar el nombre. Si pulsamos en la tecla Control y en el punto, nos saldrá el diálogo de autocompletado y a continuación vamos a escribir los apellidos. Y de la misma manera, Control punto y seleccionamos apellidos. ¿Cómo invocamos a esta función? La forma de invocar a la función, de llamarla, también es diferente, porque debemos llamarla con la tecla control punto, debemos llamarla abriendo en primer lugar el nombre con el que hemos llamado al primer parámetro, que en este caso de manera redundante se llama nombre, y a continuación el valor. Por ejemplo, pongo aquí Miguel y pondríamos el siguiente parámetro, apellidos, tiene que tener el mismo nombre de parámetro que hemos definido en la función y su valor, que en este caso sería Campos. Si queremos, en este caso, y es una de las ventajas que tienen las funciones que definen sus parámetros con parámetros nombrados, podemos cambiar el orden. El orden no importa, dado que cada parámetro está asociado con un nombre específico y aunque nosotros pongamos aquí el parámetro en segundo lugar, va a ser tomado como el primer parámetro, ya que son enlazados a través del nombre de la variable que hemos declarado en ambos sitios. De hecho, si arrancamos la aplicación, vamos a ver que efectivamente aparece el nombre Miguel, apellidos Campos, a pesar de que hemos puesto el orden inverso en la llamada y en la definición de la función. Vamos a ver también que existe la posibilidad de declarar los parámetros como hemos hecho siempre en otros lenguajes de programación, como puede ser Java, JavaScript. Sería, por ejemplo, una función mostrar información extra. En este caso vamos a definir una función similar, pero vamos a imprimir. De hecho, podemos copiar esto que tenemos aquí, vamos a imprimir un nombre, vamos a imprimir en lugar de la edad, de los apellidos, perdón, la edad va a ser un número entero, por lo tanto lo vamos a pasar a string y vamos a imprimir también la ciudad de la persona, de manera que vamos a poner aquí ciudad. Pues bien, vamos a recibir estos parámetros, vamos a poner que recibimos un parámetro string nombre, recibimos un parámetro int edad y recibimos también un parámetro string ciudad. En este caso no son named parameters, por lo tanto debemos declararlos en un orden e invocarlos en el mismo orden. Diríamos que este tipo de parámetros son parámetros normales. Serían parámetros posicionados, tienen una posición concreta y hay que llamarlos en esa posición. Si pulsamos aquí en la tecla control punto, vamos a invocar a mostrar información extra pasándole el parámetro del nombre, Miguel,
La edad vamos a poner 30 y la ciudad vamos a poner México DF. De manera que si arrancamos la aplicación vamos a ver que efectivamente lo está imprimiendo correctamente. La ventaja de utilizar este tipo de parámetros es que nos permite indicar que puede haber algún parámetro opcional. Por ejemplo, imaginemos que queremos poner como parámetros opcionales la edad y la ciudad. Podríamos poner aquí un corchete que se cerraría aquí, de manera que todos los parámetros que estén indicados entre corchetes son parámetros opcionales. Si nosotros ahora invocáramos de nuevo a la función mostrar información extra quitando el último parámetro, vamos a ver que imprimirá un null por el hecho de que no hemos pasado la ciudad. Pero la función se llama perfectamente, no hay ningún error y es válida la invocación. Pero ¿qué ocurre si volvemos a copiar esta llamada y borramos estos dos parámetros? Pues ocurrirá lo mismo. La edad es null, la ciudad es null, pero la llamada se realiza correctamente. En cambio, si quitáramos todos los parámetros, veremos que hay un error de compilación. ¿Por qué? Porque el parámetro nombre no está incluido dentro de los parámetros opcionales, es decir, que el parámetro nombre es requerido. Si incluyéramos el parámetro nombre dentro de los opcionales poniendo la abertura del corchete justo al principio, veremos que en este caso sí se ejecuta correctamente, todos los parámetros son nulos. Por lo tanto, existe la posibilidad de definir parámetros opcionales. Igual que también tenemos la opción, esta llamada la vamos a comentar porque no sería válida. Llamada no válida. ¿Qué ocurre si alguno de los parámetros que recibimos es nulo, no se ha definido en la llamada? Podemos poner un valor por defecto. Por ejemplo, si no me pasa en ninguna edad, pues supongo que la edad es 25. O si no me pasa en ninguna ciudad, voy a suponer, en este caso, que la ciudad es igual a Madrid. Vamos a arrancar la aplicación de nuevo y vemos que cuando no me pasa en ciudad, la ciudad es Madrid, y cuando no me pasa en edad, como es en esta llamada, recibo un valor de 25, que es el valor por defecto que hemos declarado en la definición de la función. Estas son todas las posibilidades, hay alguna más. Existe también la opción, aunque aquí no podemos invocarla, que es la opción de declarar aquí, cuando estamos definiendo una función con parámetros nombrados, la opción required, que nos permite decir que un parámetro es requerido. Como digo, aquí no podemos hacerlo porque no disponemos de la librería necesaria para poder utilizar esta anotación. Aunque sí que es una anotación muy importante y muy utilizada en Flutter, que es la tecnología para desarrollar aplicaciones móviles con Dart, que desarrollada por Google y que utilizaremos en próximas secciones.